La gestión cultural realmente es un ámbito muy amplio, tal vez demasiado amplio, por eso el enfoque académico también lo es. O sea, tenemos materias desde introducción a los lenguajes artísticos y los diferentes lenguajes artísticos luego, como teatro, danza, música, artes audiovisuales, etcétera. Pero también tenemos materias muy o más académicas como semiótica, historia de la cultura, cultura contemporánea, etc. Y por el otro lado, todas las materias mucho más específicas de la práctica de la gestión, como por ejemplo, para empezar, introducción a la gestión cultural y después materias específicas como marketing cultural, proyectos culturales, diseño de proyectos de cooperación internacional, financiamiento de proyectos culturales, etc. O sea, es un abanico muy amplio porque justamente nuestros egresados tienen que salir con un bagaje lo suficientemente abarcador como para poder incursionar en cualquier ámbito cultural para el que se lo convoquen. Nosotros le damos las herramientas iniciales y después cada uno se va especializando. O sea, si alguien va a trabajar exclusivamente en artes audiovisuales, se va a tener que ir buscando otras herramientas específicas, tanto de producción, de gestión y demás. Y otra línea totalmente diferente es la de las políticas culturales, que también la enfocamos. O sea, desde la gestión pública, desde la gestión, desde la administración pública, etcétera, de qué manera la cultura en el ámbito público empieza a tener un peso cada vez más relevante y más importante. Con lo cual también tienen herramientas que van para ese ámbito, desde lo académico, pero también enfocado a la práctica. Salvo en las materias que son netamente teóricas y que muchas veces también tienen, o sea, por ejemplo, estéticas contemporáneas, que es una materia que uno la puede interpretar como muy teórica. Muchas veces tienen salidas a distintas instituciones en las que también empiezan a ver la práctica de la gestión y de qué manera eso que ellos ven de forma totalmente teórica en una materia se trasluce en una institución cultural. Por ejemplo, eso ya desde una materia muy teórica. Después tenés materias mucho más prácticas, como por ejemplo elaboración y evaluación de proyectos culturales o financiamiento de proyectos culturales, donde nosotros los acercamos a casos reales, a que ellos mismos también se acerquen a instituciones para pedir proyectos y analizarlos. O sea, en cada una de las materias hay un vínculo directo o indirecto con la práctica, incluso a lo largo de los lenguajes artísticos. Lo que nosotros pretendemos no es que solamente entiendan el lenguaje musical como música, como lenguaje musical, sino que también entiendan de qué manera eso se puede llegar a gestionar en el caso de que una banda los llame y los convoque para la gestión de la banda. Lo mismo con el teatro, con cualquier otro lenguaje. Pero además de eso, nosotros tenemos una materia específica que se llama prácticas preprofesionales. En esas prácticas preprofesionales, los estudiantes tienen la posibilidad de elegir entre un abanico bastante diverso de organizaciones e instituciones con las que nosotros ya tenemos vínculos y contactos, y también tienen la posibilidad de traer una institución nueva que a ellos les interese, en la que quieran desarrollar una práctica específica. Ahí se hace la práctica en una primera instancia en 2 o 3 encuentros presenciales con los docentes en el aula para planificar, pensar de qué manera se va a desarrollar esa práctica. Después los docentes se comunican con la gente de las instituciones u organizaciones para que nombren un referente, para que tengan un plan de trabajo acordado en conjunto, para que tengan días y horarios fijos para la práctica o un objetivo fijo, como por ejemplo el diseñar el proyecto para un
festival, por ejemplo. Entonces, todo eso se hace con un acompañamiento de parte de los docentes, por un lado, y por el otro lado con la institución. La institución después tiene que hacer una evaluación de esa práctica a la que los docentes asisten, y los docentes mismos hacen una devolución a los estudiantes sobre el producto final que ellos elaboran como resultado de la práctica, que puede ser un producto concreto como un proyecto, un plan de comunicación o alguna cosa por el estilo, o puede ser simplemente una observación de la institución y un análisis institucional. O sea, hay distintas variables. Eso se decide de común acuerdo entre la institución, el docente y los intereses propios del estudiante. Estamos en un momento muy complicado en el país, en la universidad pública, en la carrera, porque a pesar de ser una carrera muy atractiva y que suena muy interesante, hay pocos estudiantes, por ejemplo, secundarios que se interesen directamente en la carrera, porque dicen, ¿y esto qué salida tiene? ¿De qué manera voy a poder vincularme con el mundo laboral? Por eso justamente todo esto de las prácticas a lo largo de toda la carrera es para mostrar la infinita cantidad de opciones laborales que se pueden llegar a generar a posteriori. Y por el otro lado, considero yo y consideramos dentro de la carrera, que solamente desde la cultura podemos mejorar como sociedad, podemos afianzar el sentido de pertenencia, de identidad, dentro de lo que es una comunidad, un territorio. Y en ese sentido la Universidad de Avellaneda tiene una mirada muy particular sobre el territorio y sobre el entorno en el que estamos, que después se puede traspolar a cualquier otro territorio, pero esas herramientas que tienen nuestros estudiantes para poder vincularse con la realidad social del entorno que tenemos y visto desde la cultura es algo que realmente enriquece personalmente, laboralmente y también a la sociedad como tal. Entonces es una posibilidad muy concreta de devolverle a la sociedad lo que desde la universidad pública, por ejemplo, se puede llegar a adquirir como conocimiento.